Gracias al debate histórico sobre la veracidad de las apariciones guadalupanas, nuestro país se ha beneficiado del descubrimiento y presentación de documentos y escritos del siglo XVI que contribuyen al mejor conocimiento de nuestra primitiva historia como nación. Son dos, hasta ahora, los más antiguos relacionados con las supuestas apariciones de la Virgen de Guadalupe. Una de ellas es una carta de pago de una tal María Gómez que vivía en Colima en 1539. Otro de estos documentos es el testamento de un conquistador, Bartolomé López, también realizado en Colima en 1537. María Gómez, viuda de Juan López, presentó cuentas ante el alcalde de Colima de la administración de su difunto marido, quien fuera albacea de los bienes de un tal Juan de Iniestra. En esas cuentas se presentaron dos recibos de pagos hechos a una casa de Nuestra Señora de Guadalupe y a su procurador. En el otro documento encontrado, el de 1537, cuenta sobre el testamento de Bartolomé López, quien en ese testamento ordena en una cláusula que se recen a Nuestra Señora de Guadalupe por mi ánima 100 misas, y en otra cláusula agrega que se digan en la casa de Nuestra Señora de Guadalupe por mi ánima 100 misas. Se ha comentado que estos dos textos constituyen una prueba sobre la existencia del culto a la guadalupana antes de 1556, y que se había extendido a lugares tan lejanos de México en aquella época como la ciudad de Colima. El problema es que nunca se refieren al Tepeyac, y es muy baja la posibilidad histórica de la existencia de un procurador para una ermita de indios en 1539. No existen datos históricos que hablen sobre la creación de una cofradía española en la ermita allá en el Tepeyac. Entonces, si no es la Guadalupe del Tepeyac, ¿de qué Guadalupe hablaban en el testamento de Bartolomé López y las cartas de la viuda María Gómez? Los españoles que acompañaban a Hernán Cortés en la conquista de México Tenochtitlan eran en su mayoría, al igual que Bartolomé López o Juan de Iniestra y el mismo Hernán Cortés, oriundos de la actual comunidad autonómica de Extremadura, al suroeste de España. A Extremadura pertenece a una provincia llamada Cáceres, donde en uno de sus municipios se cuenta una vieja leyenda, cuyo manuscrito más antiguo se conoce de 1440 y que narra sobre las apariciones de la Virgen María a un pastor en un paraje a orillas del río Guadalupe y muy cercano precisamente a la villa del mismo nombre. Este río Guadalupe, que es un río afluente de uno mayor llamado el Guadiana, se deriva del árabe guadal, que significa río, y del latín lupus, que significa lobo. Aunque otros especialistas afirman que proviene de Guadalupe, que es un dialecto árabe andalusí. De cualquier forma, ambos significan exactamente lo mismo, es decir, Guadalupe significa río de lobos. Cuenta la leyenda que cercano al río Guadalupe, María se le apareció a un campesino de nombre Gil Cordero. La Virgen María le ordenó al pastor que desenterrase en el lugar donde se encontraban una imagen de ella y que allí mismo le construyera un templo. El pastor, después de la milagrosa sanación de uno de sus hijos, fue a ver a los clérigos para informarles de los deseos de la Madre de Dios. Cuando excavaron en el lugar que se les indicó, encontraron la maravillosa imagen de Santa María y le erigieron ese templo. Desde entonces, muchos enfermos que la visitaban se curaban loando a Dios y a su bendita Madre por los milagros y maravillas que había hecho.
imagen de la Virgen María encontrada enterrada se le llamó Guadalupe, y al suntuoso santuario que con los años se edificó se le conoce como el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura. Esta guadalupana no es blanca, ni siquiera morena. Guadalupe es una virgen negra. El Santuario de Guadalupe de Extremadura fue convertido en monasterio en 1389 y administrado por monjes de la Orden de San Jerónimo hasta 1835. Actualmente se encuentra bajo la tutela de la Orden franciscana y fue uno de los centros más importantes de la devoción popular en España y, por supuesto, de Extremadura. Cristóbal Colón fue devoto de la guadalupana y en su honor nombró Guadalupe a un archipiélago en las Antillas que descubrió en su segundo viaje a América y que actualmente es un departamento de ultramar de Francia. Los reyes católicos Isabel y Fernando solían visitar el monasterio e incluso llegaron a reunirse allí con Cristóbal Colón. Hernán Cortés y otros conquistadores, como buenos extremeños, veneraban también a la imagen y en la Nueva España no dejaron de rezarle y rendirle devoción a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. El culto a María fue muy popular de hecho desde el siglo XV en España, tanto que en el estandarte con el que entró Hernán Cortés victorioso a México Tenochtitlan se encontraba pintada la imagen apocalíptica de la Virgen María. Los caminos de las villuercas, entre la jara y el encinar, suenan campanas, toques de fiesta. Hoy es el día que Extremadura va a celebrar. Y por las calles de Guadalupe, brazos de cobre llevan su altar. Vuelan las rosas de los balcones y las palomas del monasterio vienen y van. Por eso es tan importante que para demostrar la veracidad de las apariciones en cualquier documento que se tenga de la Nueva España en el siglo XVI, es necesario que se haga mención de Guadalupe en el Tepeyac, pues de lo contrario es más que razonable pensar que todas las alusiones de los españoles a la guadalupana se refieran, lógicamente, no a la Virgen del Tepeyac, sino a la Guadalupe de Extremadura.